Muy buenas noches. Vamos a hablar hoy un poco de sostenibilidad y alternativas al desarrollo, como dice el slide número uno. La idea es la idea es hablar un poco a grosso modo de este tema, darles un marco de referencia y ojalá pudiéramos abrir una conversación tanto por este medio como por cualquier otro, sea WhatsApp o em, sea WhatsApp o sea correo electrónico o cualquier otro medio. No sé si podemos pasar a al segundo slide. Em, Vamos a hablar en el índice de la presentación, pues vamos a hacer una introducción y obviamente un marco teórico primero, desde cuál teoría estamos hablando o de cuáles teorías, perdón. Vamos a hablar de la sostenibilidad, vamos a discutir un poco de la lógica del paradigma hegemónico, ¿verdad? Y algunas herramientas para cuestionarse el paradigma hegemónico. No creo que esto sea muy necesario, al menos no en Latinoamérica, pero sí algunas herramientas para cuestionarse. Y luego, pues, cómo se construyen algunas alternativas a ese paradigma, ¿verdad? Y bueno, vamos a llegar a algunas reflexiones, que es la parte que realmente me encantaría que más bien construyéramos en conjunto. Podemos pasar a la siguiente, al tercer slide. Como les comentaba un poco José Eduardo, pues em, mi tesis de doctorado yo la escribí desde dos marcos teóricos. Primero es la teoría de la descolonización particularmente de las ciencias sociales, ¿verdad? Una teoría o enfoque de sistemas y también la teoría de la complejidad. Todo lo que vamos a hablar hoy para que todo lo que vayamos a hablar hoy tenga mucho sentido o tenga sentido, hay una premisa básica que todos deberíamos compartir y es una necesidad o reconocemos una necesidad de construir una sociedad un poco más sostenible, particularmente desde una perspectiva ética, ¿verdad? Y que existen diferentes tipos de responsabilidades dentro de esa construcción. Vamos a comenzar. Em, con con la cuarta filmina, el cuarto slide. Eh, la teoría de la sostenibilidad, según no la vende Occidente, aquí caracterizamos un poco por la teoría, el concepto de Wandenberg del 2005. La sostenibilidad es un proceso socioecológico caracterizado por un comportamiento en busca de un ideal común. Esa puede ser una de las mejores conceptos que conozco de sostenibilidad. Em, pero antes de seguir adelante, pues me gustaría un poco comentar históricamente, hacer un trasfondo histórico de dónde surge este concepto o esta idea. Al final de la Primera Guerra Mundial, eh, se hizo una gran discusión acerca de los grandes conflictos que creaban estos grandes imbalances sociales, ¿verdad? Y se empezó a hablar de progreso, llevar el progreso a todo el mundo para tratar de evitar estos problemas sociales, ¿verdad? O estas guerras. Pronto se dio cuenta, cerca de los 60, finales de los 60, principios de los 70, se dio cuenta que progreso pues se quedaba corto y se hablaba de algo mucho más integral, que era la palabra desarrollo. En los años 80, pues se habla ya de la Carta Mundial de la Naturaleza y el informe Brundtland, ¿verdad? Aquí estoy haciendo un resumen de 200, 300 años porque en realidad pues hay más teoría o más conceptos o más historia de la gestión ambiental incluso antes de la Primera Guerra Mundial, perdón, de la Segunda, ahí está mal escrito, al final de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, no podemos comenzar desde tan atrás porque no tenemos el tiempo. Sin embargo, en los 80 se empieza a hablar de la Carta Mundial de la Naturaleza, ¿verdad? Y el famoso informe Brundtland. Em, que habla de los efectos nocivos del desarrollo sobre el ambiente y la sociedad. Ya se empieza a delinear un poco el tema del concepto de desarrollo sostenible.
Pues en 1992 se hace la Gran Conferencia de Río, ¿verdad? La Cumbre de la Tierra en Río, y de ahí surge por primera vez no solo un marco conceptual, sino metodológico eh, de la sostenibilidad, que conocemos hoy en día como la Estrategia Siglo XXI, ¿verdad? Posteriormente se dan una serie de cumbres ambientales y climáticas, ¿verdad? Eh, que son como una herencia de esa primera gran cumbre de la Tierra, ¿verdad? Podemos hablar de la de Montreal para eliminar los clorofluoruros que estaban erosionando la capa de ozono. Y bueno, las últimas, que yo creo que ya la mayoría de nosotros las conocemos, que son las del cambio climático, que finalmente llegamos a un acuerdo en París. La que sigue, que sería la quinta, em, vamos a analizar un poco la quinta. Dice, gráficamente mostramos lo que es la Agenda Siglo XXI, ¿verdad? Que es una sobresimplificación de la conceptualización y de la metodología, ¿verdad? Donde tenemos toda la variable social, tenemos toda una variable económica y tenemos toda una variable ambiental. La palabra medioambiental no me gusta tanto. Cuando tenemos algo, cuando tenemos proyectos o organizaciones que están entre lo social y lo ambiental, pues se dice que es vivible, que es aceptable, ¿verdad? Entre lo económico y lo ambiental es que es viable. Tenemos la economía ecológica. eh, y cuando tenemos entre lo social y lo económico, tenemos lo equitativo, que ahí es cuando empezamos a hablar de economía solidaria, o economía social, que es lo que más está de moda en Europa, mientras que la economía solidaria está mucho más de moda en América Latina. Cuando los tres ejes se juntan, pues tenemos la variable del desarrollo sostenible. Y eso es lo que Occidente nos ha venido vendiendo eh, como, como la conceptualización o el modelo que nos hará libres, ¿no? Para hablarlo en términos teológicos. Ahora, estos tres círculos concéntricos se van a ver muy diferentes en la siguiente filmina, en la sexta, porque aquí ya vemos, aquí hacemos una crítica o un análisis desde un enfoque de sistemas, ¿verdad? Porque ciertamente, bueno, lo económico va en el centro, es el sistema más pequeño de los tres, y el sistema económico, pues claramente depende de uno mayor, que es el sistema social. Y ambos, tanto el económico como el social, ambos dependen de un sistema mayor, que es el sistema biosfera, ¿no? El ambiente. Entonces es importante hacer el análisis o la crítica de la filmina 5 desde la filmina 6, que es el enfoque de sistemas. Podemos pasar a la filmina 7, eh, que ya aquí sí se nos complejiza, no sé si la palabra existe, pero se nos hace mucho más complejo el enfoque, ¿no? Porque ya empezamos a hablar, eh, podemos poner en un eje los, la zona geográfica sobre la que se está trabajando, ¿verdad? Si estamos trabajando a nivel global, a nivel como por ejemplo el cambio climático, ¿verdad? A nivel nacional, como es en el caso de Costa Rica, que tiene toda una estrategia nacional de cambio climático o de carbono neutralidad, perdón, que no es lo mismo. A niveles regionales, por ejemplo, en Centroamérica tenemos toda una agenda ambiental regional. A nivel local, por ejemplo, no es lo mismo la gestión de la sostenibilidad a nivel del barrio, un barrio urbano, a nivel de una comunidad, por ejemplo, rural, ¿verdad? A nivel de las fincas, que ahora es un tipo de reto que se está tomando mucho, particularmente en Colombia, que es donde más trabajo, que son fincas integrales, eh, y después a niveles de sistemas, ¿no? A niveles. Entonces, realmente este eje nos da una idea amplia de cuán complejo podría ser. Y todavía pues nos queda el otro eje, que es el eje de los instrumentos, ¿verdad? Que tenemos las políticas, las leyes, que son un poco más estrictas que las políticas, ¿no? Las instituciones, que es donde en América Latina usualmente estamos bastante débiles, ¿verdad? Y las tecnologías, que también en América Latina tenemos que desarrollar nuestras propias tecnologías. Ahora, eh, si analizamos todo eso desde la complejidad, pues eh,
cada una de estas variables, que sería la variable ambiental, la económica y la social, pues tendría un eje sobre el cual gira, ¿verdad? Si nos concentramos solo en la sostenibilidad económica, pues nos concentramos demasiado en la productividad, eh, en el endeudamiento, que es algo en lo que el sistema económico actual depende de deuda, ¿verdad? Se mide todo en función del ingreso y indicadores de productividad, que eso es mucho más fácil verlo en algunas economías un poco más desarrolladas, como las europeas. Y después tenemos toda la concentración sobre la producción agrícola, la industrial, los servicios. Eso es todo el eje de la economía. Después tenemos todo el eje social, ¿verdad? Cuando hablamos de la equidad, es cuando hablamos de densidades de población, cuando empezamos a cuestionarnos sobre presupuestos de salud y educación, cuando hablamos de seguridad y soberanía alimentaria. Bueno, en realidad yo prefiero trabajar el concepto de soberanía, y seguridad lo asocio más hacia la reducción de los desperdicios. Y luego tenemos los temas de pobreza extrema y vulnerabilidad, que usualmente en este sentido, cuando analizo poblaciones vulnerables, a mí no me gusta llamarlas pobres, me gusta llamarlas vulnerables, y me gusta más tratar de evidenciar cómo el sistema es quien particularmente las vulnerabiliza, ¿verdad? Y luego finalmente tenemos todo el eje ambiental, que estamos hablando del uso y la conservación del ambiente, ¿verdad? Ahí estamos hablando de suelos, estamos hablando de flora, estamos hablando de fauna, estamos hablando de agua a diferentes niveles, los mares, la limnología, los ríos, ¿verdad? El aire, que es un elemento importante en el caso del cambio climático. Entonces, si podemos ver el triángulo del centro, la idea es que ninguno de estos tome más relevancia que el otro, ¿verdad? Pues hemos construido un sistema donde lo económico es el más relevante de todos, y los otros tres apenas están surgiendo, tienen 20 o 30 años de tratar de ganarse su lugar. Podemos pasar a la que sigue, que sería la octava, ¿verdad? Em, y este es todo un enfoque de las tres variables anteriores, pero a nivel de desarrollo local, que es donde usualmente más trabajo, ¿verdad? Yo trabajo en proyectos en el diseño, evaluación, implementación e incluso financiamiento de proyectos de desarrollo local sostenible, pero siempre, debido al enfoque de descolonialidad, siempre lo hago con un enfoque territorial, donde los actores locales son clave, donde el liderazgo orgánico, para usar un concepto de Gramsci, es lo que orienta todo, ¿verdad? Todavía hay en la variable que sí, perdón, aquí mismo tenemos que, que analizar que todas estas variables que se manejan en este esquema de una prosperidad sobre la que se puede confiar, ¿verdad? Todas estas variables son de nivel local. Entonces, cada una de estas tendrá sus elementos a considerar, y en algunos territorios más importante que en otros, ¿verdad? La construcción de comunidad, por ejemplo, es más difícil en algunas zonas rurales, mientras que es más fácil en algunas zonas, perdón, más difícil en algunas zonas urbanas, mientras que es más fácil en algunas zonas rurales. Y también está el término de comunidad en su sentido geográfico, y está comunidad en su sentido de pertenencia. Todo eso son variables que un buen diseñador de proyectos de sostenibilidad siempre tiene que considerar. Ahora, en la filmina que sigue, que sería la novena, se habla, digamos, ya se ha hecho un esfuerzo importante por caracterizar los principales problemas. Este reporte del IASTAT es una valoración internacional de conocimiento agrícola, ciencia y tecnología para el desarrollo. Si no me equivoco, este fue del 2007. Fue construido de forma participativa, y es una belleza del reporte, porque toma la percepción de cerca de 200 personas alrededor del mundo, y trata de sistematizar los problemas más acuciantes o más agobiantes que enfrentamos como sociedad global, ¿verdad? Sin lugar a dudas, la más relevante de todas es, o perdón,
La primera relevante es la seguridad alimentaria, que como les comenté, realmente prefiero hablar de soberanía, pero también es importante mencionar la seguridad como un esfuerzo de cero desperdicio. Después está toda la variable de degradación ambiental, que es en lo que trato de concentrar la mayoría de mi trabajo, cómo tratar de detener esa degradación ambiental. De hecho, en la actualidad estamos gestionando un proyecto para producir 2 megas de electricidad con 120 toneladas diarias de basura sin generar desecho gaseoso, que es el gran reto, ¿verdad? Y luego la parte de las inequidades socioeconómicas, que es uno de los más grandes retos, particularmente en nuestra región del mundo, donde tenemos países con coeficientes de Gini, es decir, la diferencia entre los más pobres y los más ricos es de las más altas y algunas veces es hasta escandalosa. Entonces, esos son, digamos, a grosso modo, los grandes retos que este reporte, ya en el 2007, estamos hablando de más de 10 años y vea que muchos de ellos aún se mantienen, ¿verdad? Em, en la Filmina 10, pues ya podemos ver, creo que no se ve bien. Creo, la Filmina 10 habla de la lógica del paradigma hegemónico. Es decir, cuál es, según mi perspectiva como investigador, cuál es la lógica que orienta todo el paradigma hegemónico, particularmente el económico, ¿verdad? Y yo creo que es una propuesta que hace Marx. Yo espero que no me consideren marxista, pero Marx veo en Marx el primer analista, el primer crítico sistémico del capitalismo, y hay muchas cosas que criticarle, pero ciertamente hay muchas cosas que agradecerle. Y una de las propuestas o de los análisis que él hace es la famosa tasa o tendencia decreciente de la tasa de retorno. Es decir, bueno, aquí está la definición, la voy a leer rápidamente y luego la explicamos. Es el crecimiento gradual del capital constante en relación al capital variable debe necesariamente conducir a una caída gradual de la tasa general de la ganancia. Es decir, en el mediano y largo plazo, el empresario se va a dar cuenta que su tasa de ganancia eh, tiene una tendencia a decrecer. Entonces, en los últimos 150 años, donde el capitalismo ha sido hegemónico, el empresario, el emprendedor de negocios siempre se va a volver a las mejores herramientas para hacer que esa tasa de ganancia no caiga o él no perciba la caída de esa forma, ¿verdad? Y bueno, ha vuelto sus ojos primero a alinear el sistema de educación en su utilidad. Después se ha vuelto a alinear todo lo que es la tecnología, está en función de los procesos productivos, ¿verdad? Y bueno, recientemente, y yo creo que en unos países más que en otros, se ha vuelto hacia la política. Entonces, se ha apropiado de los procesos políticos para que en la política se tomen las decisiones que a ellos les conviene, ¿verdad? Em, em, Aquí en el segundo párrafo de la filmina 6, digo 9, 10, perdón, se ve cómo los emprendedores han hecho revertir ese sistema, pues construyendo el sistema económico que está en función de lo político. Desde el punto de vista matemático, pues la propuesta que estoy haciendo ahí no tiene sentido, pero es nada más en términos ilustrativos, ¿verdad? Sin embargo, pues esta hipótesis parece ser compartida no solo por mí, sino por otros, como el mismo Smith, que es el papá de la teoría económica neoclásica, que es la base del neoliberalismo o el liberalismo como política económica, Ricardo, Stuart Mill e incluso el mismo Keynes, que es famoso, ¿verdad? Teorizan que la acumulación de capital produce una tendencia a la tasa de retorno de caer. Entonces los empresarios siempre van a percibir una tendencia a cada vez producir, a cada vez ganar menos. Bueno, esa es un poco una explicación técnica de cuál es la lógica, según mi perspectiva, que domina, la lógica que domina el paradigma hegemónico actual, ¿verdad? Entonces, pues ahora pasemos a la que sigue, ¿verdad?
Entonces, en la que sigue, pues es un poco la explicación que acaba de decir, la política al servicio del paradigma económico hegemónico, ¿verdad? Entonces, al tener la política al servicio de lo económico, es fácil orientar a la construcción de la sociedad también en función del paradigma económico, ¿verdad? Entonces nos ponen a trabajar cierta cantidad de horas, crean toda una semana laboral, crean toda una forma de medir la riqueza, de medir la creación de riqueza del recurso humano, ¿verdad? Lo están haciendo ahora muy bien por la naturaleza. Mucha gente dice que estamos viviendo un momento donde la naturaleza se vuelve importante y realmente no lo veo así. Yo lo veo como el capitalismo ha logrado muy bien dentro de sus procesos de producción de riqueza, ha logrado muy bien eh, involucrar los procesos de la naturaleza, ¿verdad? Y bueno, y todo lo mercantilizable, ¿verdad? Ya en algunos países de América Latina hasta el agua trataron de mercantilizar y nuestros pueblos originarios están claramente luchando en favor de mantener ese elemento tan básico que es la creación de vida, ¿verdad? Entonces, bueno, avancemos un poco más, dejemos lo relativamente aburrido atrás y vámonos un poco a la reflexión, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para cuestionar el paradigma hegemónico? Bueno, para cuestionar cualquier cosa, un requisito sine qua non, sin lugar a dudas, es primero entenderlo, ¿verdad? Entonces, yo no, todo lo que les acabo de explicar, no, no creo que sea la única forma de la única forma de analizar el paradigma hegemónico. No creo que sea infalible, no creo que esté completa, pero me da una herramienta para entender ese paradigma, ¿verdad? Y al poder analizarlo, bien que mal, pues de ahí me da herramientas para pensar en un paradigma otro, cualquiera que este sea, ¿verdad? Entonces, el primer gran paso es lo que Thomas Kuhn en el 62 nos hablaba de eh, el cambio de paradigma, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es cuestionarse los supuestos básicos dentro de la teoría de lo que actualmente es ciencia, llámese ciencia económica, llámese ciencia política o incluso llámese bueno, ciencia social, claramente ahí está el problema, ¿verdad? Pero incluso cuestionarse el paradigma mismo de la ciencia, de la física, la química y la biología, ¿verdad? Nosotros estamos creyendo que ciencia es aquello que Occidente nos dice, ¿no? Y estamos dejando de lado o estamos ignorando toda la ciencia empírica de nuestros pueblos originarios, que yo no sé si ahí está yo no sé si ahí está la solución o no. Sin embargo, creo que ignorarlos por los últimos 500 años, como han sido ignorados, pues es un riesgo bastante alto, ¿verdad? Entonces, ¿a qué llamamos ciencia? Y en particular a la ciencia económica. Con respecto a la ciencia económica, pues nosotros llamamos ciencia económica solo lo que nos vende Occidente, ¿verdad? Y de hecho, dentro de la ciencia económica hay una parte muy pequeña que es la ciencia de la política monetaria y uno ve que la construcción de la teoría dominante, por ejemplo, de la teoría económica monetaria, pues no solo viene de Occidente, sino que viene de dos puntos únicamente, de Frankfurt y de Chicago. Nadie puede pensar, o nadie ha pensado una teoría económica más allá de lo que se propone en Frankfurt o en Chicago, ¿verdad? Entonces, creo yo que otra variable importante para cuestionarse ese paradigma hegemónico, pues es un poco que hemos perdido los sustantivos críticos, ¿verdad? Eh, Muchas veces criticamos un poco lo que es desarrollo sostenible, pero no realmente ese sustantivo, o sea, no hay una crítica si el desarrollo realmente es bueno o no. Es realmente importante esos sustantivos críticos, pues, para gestionar formas de pensamiento alternativo, ¿verdad? Em, Tenemos que confrontar los conceptos, las epístemes, esos bloques del conocimiento básicos económicos, ¿verdad? Y ahí pues voy a dar claramente, digamos, cuatro cuestionamientos o formas de confrontarse. Uno es la oeconomía en el sistema aristotélico, ¿verdad? Que es la gestión del hogar.
versus la crematística, que es la gestión de creación de la riqueza, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hoy llamamos hoy economía, pues no es más que crematística. Nos hemos estado preocupando demasiado por la parte material del problema y hemos perdido mucho la parte espiritual, ¿verdad? Aprendemos a interpretar el mundo o nos enseñan de la escuela, la universidad y los colegios nos enseñan a entender el mundo solo a través de lo material. Difícilmente nos enseñan otra forma de interpretación del mundo, ¿verdad? La propiedad privada es claramente una forma de imponer la lógica económica occidental. Los pueblos originarios no tenían el concepto de propiedad privada, ellos tenían la propiedad comunitaria, ¿verdad? Y de la propiedad privada pues surgen otros conceptos como el que viene ahí, el PSA, pago por servicios ambientales, que para que el pago por servicios ambientales cumpla con su función, lo primero que tiene que hacer es certificar o acreditar la naturaleza del dueño del terreno. Entonces muchos pueblos originarios pues no lo aprueban porque no, o sea, no lo van a dar jamás a nombre a un particular ni siquiera para protegerlo, ¿verdad? Y bueno, democracia y Estado. Creo que con la pérdida de legitimidad de nuestros estados en América Latina, no sé si valga la pena mucho entrar en este detalle. Sin embargo, eh, la punta del iceberg en el agotamiento de la conceptualización de democracia y Estado se ve claramente en todos los procesos violentos que hay en nuestros países, ¿verdad? Cada vez somos menos tolerantes hacia lo que se supone que es nuestro Estado. Eh, bueno, entonces vamos a hablar un poco de cómo se construyen alternativas al paradigma hegemónico, ¿verdad? Al paradigma económico hegemónico, ¿verdad? Pues a través de un análisis descriptivo tratamos de entender cómo estamos donde estamos, cómo llegamos a construir un sistema económico como el actual, ¿verdad? Y aquí el gran aporte lo hace Karl Polanyi en la gran transformación, ¿verdad? Y él hace claramente una descripción histórica de cuál es el momento preciso donde la sociedad queda en función del mercado y cómo antes todo el mercado estaba en función de la sociedad. Y es bien interesante porque a partir de ahí, pues, se ve cómo se va construyendo todo un sistema político en función del mercado y se va perdiendo en función de la sociedad. No, o sea, nunca hubo uno en función de la sociedad porque siempre antes estaba en función de la corona o del feudo, ¿no? ¿Verdad? De ahí pasa al mercantilismo y al auge comercial, donde lo que hace es destruir claramente la particularidad del comercio local. Entonces, de ahí ya empiezan a aparecer todas las formas estandarizadas de, de comercio global, ¿verdad? Y ya el comercio intermunicipal se vuelve, o sea, tiene una función comercial, ¿verdad? Karl Polanyi nos dice que la sociedad del siglo XXI, del XIX, perdón, aisló la actividad económica y le atribuyó un motivo económico distinto. Este fue el punto de partida muy singular con los actuales efectos sociales, ambientales y económicos que tenemos. Eh, cada elemento de los cuales pertenece, cada elemento que produce riqueza para la industria, son objeto de un mecanismo de oferta y demanda para interactuar y la única forma de interactuar es el precio, ¿verdad? Entonces, caso típico es el trabajo, ya el trabajo se llama mano de obra y ahí mercantilizamos toda la actividad humana y los efectos sociales. Eh, perdón, como les decía, el trabajo ya no es trabajo, es mano de obra y se mercantiliza toda la actividad humana, ¿verdad? Y eso tiene unos serios efectos sociales, ¿verdad? Donde toda la familia tiene que alinearse al, a la mercantilización del trabajo. Tierra, pues ya ahora naturaleza, estamos ignorando todas esas interconexiones e interdependencias, ¿verdad? Y ya perdemos el concepto de naturaleza y se alinea a las necesidades. Es decir, ahí es muy claro cómo
el concepto de ambiente y naturaleza, pues primero que lo llamamos recursos naturales, esa es una visión totalmente crematística de la naturaleza y el ambiente, ¿verdad? Muy en contra de lo que de nuestros pueblos originales, y luego cómo protegerlo por razones económicas y no por razones éticas o morales, ¿verdad? Y bueno, el dinero es uno de los mecanismos de oferta y demanda más, más destructivos, ¿verdad? Se crea escasez y se crea abundancia y se construyen y se destruyen empresas totalmente viables solo por el mecanismo del dinero. Bueno, la que sigue, que sería la 14, son algunas reflexiones finales antes de pues darles a ustedes un poco la palabra para ver qué compartimos, ¿verdad? Son unas reflexiones finales acerca de la significación de alteridades económicas, es decir, de otras formas de pensar, ¿verdad? ¿Debemos imaginar el fin del capitalismo o será que el capitalismo no tiene fin, ¿verdad? La universalidad de los conceptos y qué quiere decir un concepto límite, ¿verdad? No sé si están al tanto de lo que es un concepto límite, ¿verdad? Pero aquí tal vez lo más importante es esa universalidad de los conceptos, ¿verdad? Si Occidente dice que el sistema económico es global, ¿cómo puede ser global si es europeo, ¿verdad? O cómo puede ser universal si es europeo. O sea, desde los dos puntos de vista, la lógica no calza desde ningún sentido. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la forma que nos lleva a trascender el sistema hegemónico, verdad? Y después, ¿puede la política actual ayudar a construir alteridades económicas? ¿Puede o no puede? Es una pregunta, ¿no? Y después, ¿debemos de construir una otra alteridad económica o debemos de construir tantas alteridades económicas como economías locales existen? Esos son solo 5 puntos de reflexión que espero que animen un poco la discusión. Usualmente cuando he hecho estas presentaciones en vivo, pues se genera una discusión bastante interesante, ¿verdad? Y en la número 15, pues podemos ver otras reflexiones, pero esta vez para la construcción de economías o sociedades más sostenibles. La primera es una pregunta. ¿La globalización es un proceso civilizatorio que lleva implícito un modelo económico? Es decir, el capitalismo, ¿verdad? O más bien es un modelo económico, el capitalismo, que lleva implícito un proceso civilizatorio, ¿verdad? Que es la occidentalización del mundo, ¿verdad? Sin lugar a dudas debemos decolonizar la economía, bueno, es descolonizar la economía económica para construir modelos más sostenibles. Sin embargo, lo tenemos que hacer a partir de juicios éticos críticos de todos los sistemas dominantes de poder. La teoría de la descolonización reconoce 13 modelos de poder, ¿verdad? 13 variables que mantienen el status quo del poder. Y pasamos de la etapa de la ética de la dominación al cuidado, a la ética del cuidado como una actitud socrática. Finalmente, una pregunta bastante desanimante es, ¿están nuestras instituciones, sobre todo las económicas, listas para respaldar modelos económicos alternativos? ¿Verdad? Creo que esa pregunta se responde casi que sola. Nuestra imaginación o nuestra ética o moral tiene que ir más allá de la lógica económica. La economía es muy importante para construir la base material, pero la emisión no material, toda la parte no material del ser humano, que es quizás la más importante. Y bueno, para finalizar, eh, quiero dejarles esa nota de uno de mis autores preferidos, Negri, ¿verdad? Que eso, lo que está allá arriba ciertamente no lo van a ver en un objetivo de desarrollo del milenio, que es la promoción de redes de colaboración solidaria en lugar de promover la competición, ¿verdad? Y ahora la gran frase de Negri que dice la resistencia ya no es una forma de reacción, es una forma de producción y acción. La resistencia ya no es de trabajadores en la fábrica, es una forma completamente nueva de resistencia basada en la innovación, una de cooperación autónoma entre sujetos productivos y consumidores. Es una capacidad de producir y desarrollar nuevas potencialidades más allá de la forma de dominación imperante. Quiero terminar aquí, pasar la última filmina, la 17. Quiero terminar aquí, me gustaría más bien abrir el micrófono
para escuchar los comentarios de la gente y las preguntas, porque realmente, pues esto ha sido un monólogo y para construir un nuevo conocimiento necesitamos un diálogo y para eso necesitamos las partes. Ahí les queda mi correo electrónico de CEPES, mi correo electrónico personal y mi WhatsApp y mi Skype para los que tengan más dudas, comentarios y sugerencias. Por el momento, pues cierro el micrófono y el, el espacio para que abran. Carmen Cruz nos pregunta, doctor, ¿cuál sería la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Usualmente, desde el punto de vista epistemológico, pues no hay mucha diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad. Lo que pasa es que cerca del año 2000 nos reunimos todos los hispanoparlantes en, creo que fue en Miami, o no me acuerdo si o Miami o en Madrid, y decidimos que la palabra que íbamos a utilizar como estandarizamos que la palabra que íbamos a utilizar en la región era más sostenibilidad. Ahora, sustentabilidad es la palabra que se usa en francés y ellos lo asocian más con mantener en el tiempo una actividad, mientras que la sostenibilidad habla más de tres ejes, de económico, social, variable. Entonces sí, sustentabilidad tiene una relación tal vez más, o una mayor relación con el tema del tiempo. Doctor, aquí Edgar César nos pregunta, ¿considera que las instituciones constituye la principal limitación para el desarrollo de otras alternativas como economía solidaria o social? Efectivamente, Edgar, sin lugar a dudas, las instituciones son organizaciones que ayudan a mantener el status quo y cambiar esas instituciones o la lógica de esas instituciones a veces lleva tres, cuatro generaciones, entonces mantienen claramente el status quo. Es una parte importante del problema, al menos así lo veo yo, a menos de que sean instituciones que nazcan precisamente con una lógica otra, ¿no? Luz Adriana Baldovines nos pregunta, me gustaría preguntar sobre los financiamientos para proyectos de sostenibilidad. Esa es una buena pregunta acerca del financiamiento de los proyectos de sostenibilidad porque desde el 2015 pues ha habido una reestructuración de la arquitectura global de apoyo al desarrollo y prácticamente todos se están alineando a proyectos que cumplan con uno o más de los objetivos de desarrollo del milenio. Es decir, que cualquier proyecto que uno proponga, si no está dentro de ese contexto global, es bien difícil conseguir el financiamiento, si es que no imposible. Entonces, pues habría que ver cuando uno tiene un proyecto específico de desarrollo sostenible, cuál proyecto, cuál objetivo o cuáles objetivos del milenio aborda y ver qué organizaciones están trabajando para eso. Muy buena pregunta. Víctor Cera también nos pregunta, dice, una idea de negocio ambientalista que sea rentable, sustentable, que recomiende. Muchas gracias, Víctor. Esa es una muy buena pregunta. Cuando uno tiene un enfoque bien integral y bien complementario, un emprendimiento sostenible es bien difícil de encontrar. Ahora, nosotros estamos rompiendo esquemas con un proyecto se llama De la basura a la energía, donde lo que pasa, a ver, usualmente los proyectos de la basura a la energía, cuando se van a gasificación, pues producen desechos gaseosos que son cancerígenos. Entonces, para tratar de evitar eso, se van a recuperar en el proceso antes de la gasificación, se recuperan cerca de 10 de 10 elementos, muchos de ellos revalorizables como vidrio, desechos orgánicos y algunos no revalorizables, pero que son importantes para no crear gases cancerígenos. Entonces, yo creo que el proyecto de Trash to Energy, de la basura a energía, pueden ser proyectos bien, bien atractivos desde el punto de vista económico. Luz Adriana Valdomínez López nos pregunta, ¿qué instituciones son las que dan este tipo de apoyos en cuestión de financiamiento? Ups, esa es una buena pregunta porque realmente, a ver, el tema del financiamiento es un tema por sí mismo.
Digamos, yo he desarrollado algunas estrategias de gestión de fondos para proyectos y organizaciones de desarrollo social y ambiental. Y realmente no es fácil porque primero hay que ver qué hace la organización y ver cómo se alinea con algunos donantes, no con todos, ¿verdad? Y después viene todo el proceso de desarrollo y fortalecimiento de la organización base que pide los fondos para que los financiadores sientan la seguridad de darle los fondos a la organización. Desde el 2010, la OCDE, que son los países más ricos, pues vienen haciendo una presión bastante fuerte sobre la efectividad de la cooperación al desarrollo. Entonces, hacer un buen esfuerzo para fortalecer para desarrollar el fortalecimiento y la transparencia y el desarrollo de nuestras organizaciones de base es realmente importante. Hay algunas bases de datos online de proyectos de organizaciones donde se pueden conseguir financiamiento. Creo que la que les recomendaría es Gestionar. Gestionar tiene convocatorias abiertas todas las semanas y pueden buscar ahí. Gaia nos pregunta, al inicio mencionó que en su tesis doctoral consideró tres teorías. ¿Cómo logró integrar la teoría de la descolonización en los otros dos? Y si es posible aplicarlo a otros países de América Latina cuando tienen características distintas. Excelente pregunta. La mejor pregunta de la noche, creo yo. A ver, creo yo que si queremos tener un enfoque de colonial, el enfoque de colonial es el que tiene que guiar u orientar a los otros dos, al de complejidad y sistémico. Y claro que sí. Ahora, la teoría de la descolonización nos da 13 variables que mantienen los niveles, el status quo, ¿verdad? La cartografía del poder que llama Grossfogel. Eso es totalmente ajustable a todos los países del planeta, no solo la de América Latina, ¿no? Esas 13 variables uno las tiene que conocer a fondo y ver cuáles se ajustan más y mejor a nuestras realidades. Esa es la idea de la descolonización. Gabriel también nos pregunta, ¿cómo podemos descolonizar los mexicanos? La respuesta es, bueno, la respuesta primero que todo no es sencilla, es bastante compleja, pero lo primero que yo le diría a cualquier mexicano es que dejen de buscar las respuestas fuera de México y empecemos a analizar qué puede hacer México por México y cómo desarrollarse más. Una de las grandes respuestas es deteniendo todos los procesos de corrupción que tenemos en nuestros países. Gabriel también nos pregunta nuevamente, ¿cuáles son los hitos de la sustentabilidad en un proyecto? Muy buena pregunta. Quedo a las órdenes de la compañera que me va a contactar por correo electrónico. Y los hitos de un proyecto de sostenibilidad es, yo creo que en la parte del diseño, digamos, en la sección del diseño es diseñarlo de forma participativa, hacer un buen análisis de contexto, una buena línea base, un buen análisis de partes interesadas, y ya eso empieza a perfilar necesidades sociales y ambientales que van más allá de lo económico. Creo que si se diseña así, desde el puro principio, el proyecto puede tener efectos positivos, sociales y ambientales, más allá de lo económico, muy, muy, muy acorde con la sostenibilidad. Gracias a ustedes por el espacio, gracias a los compañeros por participar y quedo a las órdenes. Buenas noches a todos, chao.